empezar, nosotros vamos a ver los tipos de dolores. Y estos dolores se van a clasificar según su ubicación. Imaginemos que, bueno, no imaginemos, dibujemos a nuestro paciente. Este paciente va a ser un hombre. Vamos a clasificar los dolores en 5 tipos, ¿ya? El dolor renal, que es la característica de este dolor, su ubicación va a ser más por la parte superior, por donde se encuentra en sí el parénquima renal. El pielo ureteral, ¿a qué hace referencia el sufijo piel? ¿Recuerdan? Esto lo vieron en histología. Piel. ¿Alguien? ¿Cómo se llama esta partecita del sistema urinario? Exacto. Hace referencia a la pelvis renal, ¿ya? El dolor pielo-ureteral va a localizarse en toda la pelvis y los uréteres. El siguiente es el dolor vesical. ¿A qué hace referencia eso? Vejiga, ¿cierto? El otro es el dolor próstato-vesical. Es decir, me va a englobar en los hombres a la próstata y a la vejiga. ¿Será que este dolor puede estar presente en mujeres? No, ¿cierto? Las mujeres no tenemos próstata. Digamos que esa es la próstata. Y el último es el dolor ureteral. Perdón, no era ureteral. Era uretral. ¿Ya? Ureter es toda esta vía. Y uretra es ya el conducto de salida. Este es el dolor uretral, que se va a localizar más que todo a la salida de todo lo que es la orina. Ahorita les explayamos. Vamos a iniciar hablando sobre lo que es el dolor renal. Y como les dije, su ubicación más que todo va a ser en lo que es el parénquima renal. Y si nos ubicamos semiológicamente con este manito, el paciente va a venir y les va a decir lo siguiente: me está doliendo y inicia de esta sección. ¿Qué sección es esta? El tercio medio de todo lo que es la división abdominal. ¿Cómo se llama? El flanco, ¿cierto? Puede ser que les diga de este lado o puede ser que le diga del otro, porque recuerden, tenemos 2 riñones, uno a cada lado. Me está empezando a doler de por acá, doctor. ¿Y qué le va a decir? Me está empezando a doler de toda esta zona. Y luego viene el dolor hacia mi espalda. Ese es el dolor característico de los enfermos renales, ¿cierto? Les dice que me empieza a doler por acá y luego me duele en la espalda. Esa es la región lumbar. Y más que todo, los pacientes siempre se van a agarrar por aquí, por debajito de la costilla. Van a ver ustedes que los pacientes siempre van a hacer esta mímica, así. No se dice mímica, esta maniobra. Se van a agarrar así y se van a jorobar, ¿ya? Eso es característico del dolor renal. Esa es su ubicación. El tipo de este dolor va a ser sordo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Yo voy a poder localizarlo exactamente? No, ¿cierto? Va a ser como tipo difuso. No vamos a saber exactamente dónde se encuentra el dolor, pero el paciente, si les decimos está doliendo en la espalda, pero si uno le dice en qué parte de la espalda, no va a saber ubicarse, porque es un dolor sordo y tenaz. Ahora, este dolor va a aumentar cuando el paciente empiece a caminar o cuando este paciente realiza algunos movimientos. No necesariamente movimientos bruscos, pueden ser movimientos leves, como levantar algo, como ponerse el pantalón, ponerse la ropa. Ahí le va a empezar a doler al paciente. Le va a aumentar el dolor. Y va a disminuir más que todo en el reposo, cuando el paciente esté tranquilo. Esto es una característica del cálculo en la pelvis, ¿ya? A pesar de que les digo que es un dolor renal ubicado en lo que es el parénquima renal, lo que le sigue después de lo que es el parénquima renal viene siendo la pelvis, ¿cierto? Así que tenemos esa intersección. Por eso, si ustedes observan que el dolor en el paciente le disminuye al estar tranquilo, en reposo, pueden ustedes pensar en esto, en cálculo. Está ubicado en esta zona. ¿Ya cómo lo van a confirmar? ¿Con qué estudio? ¿Con qué estudio creen que lo pueden confirmar? Ecografía. ¿Sí? El otro tipo de dolor es el dolor pielo-ureteral. Me engloba lo que es la pelvis renal y también a los uréteres. De
El paciente les va a decir lo siguiente: me está empezando a doler desde esta zona, es decir, desde el flanco o posiblemente desde el hipocondrio, ya sea del lado izquierdo o derecho. Luego, el dolor se va hacia esta zona, es decir, empieza a hacer este movimiento, como si apuntara una flecha hacia abajo y hacia la zona media. Se irradia hacia lo que es el hipogastrio y la zona de la ingle. Y puede también que el dolor se irradie, en caso de los hombres, hasta el glande o inclusive hasta el escroto. Y en caso de las mujeres se irradia hacia lo que es la parte interna del muslo, hacia esta zona. El muñeco lo tiene así que hacia esta zona en el caso de las mujeres. Y en el caso de los hombres, más que todo en el glande, ¿ya? Ese es característico de este tipo de dolor pielo-ureteral, que va a ir recorriendo hacia abajo. Ya, ahora, ¿cómo va a sentir el paciente el dolor? Lo va a sentir de manera brusca. Esto no es un dolor sordo como el anterior, es decir, no es un dolor difuso que está ahí siempre, desde el momento en el que se presenta la enfermedad. No, este es distinto. Al paciente le llega de la nada el dolor. Inclusive algunos dicen como si estuviesen punzando. ¿Ya? Esa es una característica de este dolor. Y se presenta justo antes de orinar. ¿Ya? Más que todo se intensifica antes de la orina. El punto máximo de intensidad lo van a encontrar cuando el cálculo está migrando, porque recordemos, este tipo de dolor es el pielo-ureteral, me engloba la pelvis y al uréter, y cuando se forme cálculo puede que estos vayan descendiendo, y por eso la característica de ese tipo de dolor en recorrido empieza a recorrer desde lo que es la pelvis, pasa por los uréteres, inclusive llega a la vejiga, ¿cierto? Por eso es que el paciente siente ese recorrido. Y cuando esté ese cálculo, esa piedra, ese lito, esté chocando con los uréteres, con las paredes de los uréteres, le va a empezar a doler más. Ese dolor es el punto máximo de intensidad, cuando está recorriendo el cálculo. Y aproximadamente puede durar de 2 a 3 horas. Pero han habido casos donde el dolor le ha durado hasta días a los pacientes. Y bueno, yo les digo esto porque creo que yo sentí este dolor en segundo año, y van a ver que también este dolor puede estar acompañado de síntomas intestinales. Pueden ustedes tener inclusive náusea o vómito, e inclusive ustedes pueden confundirlo con alguna patología abdominal. Ustedes, o bueno, yo en mi momento, para aliviarme el dolor hice este movimiento, me puse de cuclillas y así me alivió. Pero puede que no en todos los pacientes sea así, ¿ya? Pero eso sí, a mí sí me dolió aproximadamente unas 5 horas, 2 a 3 horas o varios días incluso dicen, ¿no? Pero tómenlo como, no una regla, sino como un ejemplo. Y así fue el dolor, exactamente así yo lo sentí. Empezó desde mi espalda, bajó y me dolía hartísimo cuando quería ir al baño. Siguiente. El siguiente tipo de dolor va a ser el dolor vesical. Aquí vamos a observar que este dolor se va a ubicar más que todo en la zona del hipogastrio. Como sabemos que este órgano se ubica en el hipogastrio, la vejiga, ¿cierto? El más característico. Y vamos a ver que este igual en los hombres se va a ir a irradiar a lo que es el glande, y en las mujeres al meato uretral, es decir, por donde sale la orina. El tipo de este dolor va a ser característico de una patología de la vejiga, que es la cistitis. ¿Qué es la cistitis? Inflamación de la vejiga, ¿cierto? Y vamos a verlo también, este tipo de dolor, el dolor vesical, en lo que son los tumores vesicales. Ahora, van a ver que va a aumentar este dolor cuando la vejiga esté llena. Cuando ustedes ya tengan la vejiga bien distendida y llena de orina, ahí va a ser el punto máximo del dolor vesical. ¿Por qué? Porque estamos estirando la vejiga y obviamente eso va a doler, ¿cierto? Y por eso es que se dice que aumenta antes de la micción, porque antes de nosotros orinar se supone que tenemos la vejiga llena, por eso queremos orinar, ¿cierto? No se olviden, se localiza en esta zona, en el hipogastrio. Siguiente. Bien. Ahora, este tipo de dolor, ¿cuál era la característica?
género, que solo lo presentaban los hombres, ¿cierto? Es el dolor próstato-vesical. Ahora, este tipo de dolor se ubica en la región del periné, inclusive se dice que puede ubicarse en la región del recto. Los pacientes le pueden decir, me duele aquí, en esta zona, lo voy a ubicar esto, aquí, en esta zona del periné, o inclusive les pueden apuntar a la zona del recto, más o menos al ano, digamos. Le pueden decir que ahí le duele con este tipo de dolor. Este tipo de dolor se irradia comúnmente al escroto y al pene. Van a sentir los pacientes el dolor en ambos lugares. Y también se dice que puede estar acompañado de sensación de ¿cómo se dice? De ocupación rectal, como si estuviese ocupado el recto. ¿Por qué? Por materia fecal, ¿cierto? El paciente les puede decir, siento que quiero ir al baño cada rato, pero no hace, eso es tenesmo. Puede o no puede haber tenesmo, ¿ya? Pero sí el paciente siente esa sensación de que tiene materia fecal, va al baño, pero no defeca. Y es a causa de que puede haber prostatitis aguda o ya instaurada una prostatitis crónica. Ahora, otra característica es que también se va a acompañar de fiebre. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la próstata inflamada, ¿cierto? Prostatitis. También se acompaña, y esto es muy característico a la hora de preguntarle a ustedes al paciente, de lo que es supuración uretral, y en el día, matutina, ¿ya? Cuando el paciente se despierta, va al baño y normalmente evidencia este signo de acá, que le está saliendo tipo pus. Y se dice que la característica es que no es que salga un montón de pus, sino que sale como se asoma, una gotita de una sustancia líquida, densa y blanquecino amarillenta. Creo que lo anoté acá. Sí, blanquecino amarillenta. Esa es la característica. No es que va a botar chorros de ese líquido, sino que es solo una gotita que se asemeja en la mañana. Esta característica no se olvida. No me acuerdo en qué año preguntaron lo que es la ocupación rectal y la supuración matutina. Eso puede ser pregunta de examen. Y esto se presenta mayormente en prostatitis aguda. En prostatitis crónica ya tenemos otro signo que se pueden confundir con otras patologías, por eso no lo puse. Esta es de las más importantes y las que tienen más signo semiológico. Eso, siguiente. El último tipo de dolor del que vamos a hablar, otra vez lo puse uretral, es el dolor uretral, ¿ya? Es que yo para hacer mis diapositivas uso el micrófono, no escribo. El dolor uretral, ¿ya? ¿Dónde se ubica? En los hombres lo vamos a ubicar en el pene. ¿Por qué? Porque por ahí va a salir la orina, ¿cierto? Ahí se encuentra la uretra. Y en las mujeres, en la vagina. En el meato, donde vamos a encontrar la apertura de la uretra. Ahora, este tipo de dolor es como una erección penosa, se dice. Se dice como cuando tipo a los pacientes lo excitan, pero no llegan al coito. Y a eso le llamamos erección penosa. Es como que se paró el miembro, pero no hubo nada, pero a los pacientes les duele. Yo creo que los hombres saben ese tipo de dolor. Yo no sé. Pero así es como se siente este tipo de dolor uretral en los hombres. Y comparando a las mujeres, podríamos darle el ejemplo de uretritis, inflamación de la uretra. Ahora, ¿cuándo va a aumentar este tipo de dolor? En la micción. Cuando el paciente vaya al baño a orinar, le va a doler horrible. Ahora, tenemos que en algunos casos agudos de uretritis, es decir, de inflamación de la uretra, podríamos encontrar lo que es poliaquiura y también poliaquiura en las noches, ¿ya? ¿Alguien sabe qué significa poliaquiura? Ya, aquí cambia la cantidad o la frecuencia de la micción. Y también la frecuencia, ¿ya? Porque aquí el paciente, aquí dice en las noches el paciente va a ir al baño, va a querer ir a cada rato al baño, pero ¿qué va a pasar? ¿Será que va a orinar? Va a orinar un poquito o inclusive no va a orinar, ¿ya? Ahorita vamos a ver los trastornos en la micción, ahí lo vamos a ver lo que significa poliaquiura. Siguiente. Trastornos de la evacuación
evapotranspiración de orina o también llamados trastornos de la micción. Ahora, para esto, y estén atentos chicos porque la siguiente semana les voy a tomar examen. La doctora me dijo que los agarre duro porque si no las iban bajas. ¿Ya? La siguiente semana examen de esto. Avanzamos otro tema la siguiente semana y tomamos examen del otro tema. Y así. Sí, chicos. La doctora dijo que bajaron altísimo sus notas. De un 20 bajó a 16, de un 18 bajó a 15, no sé qué, algo así me dijo la doctora. Así que, Es que lo que pasa es que no construimos para todos digamos sí y no tienen. eso es lo más, se les montaron las exámenes. ¿Qué dijo? Ah, ¿verdad? Dieron efectos. ¿Y qué tal ese examen? Y bueno, si es que les preguntó esto, la doctora en el examen práctico, ni modo darle la clase, sí. Igual la respondía. Igual siempre preguntan en el examen teórico. Cualquiera de estos conceptitos les puede llegar. Y siguiente. También les puede llegar cualquiera de estos otros conceptos. Y tengo más todavía. Así que vamos a ver. Empecemos por esto, ¿ya? Para hablar de los trastornos de la evacuación de orina, lo podemos dividir en estas tres clasificaciones. Según la cantidad, los cambios en la cantidad, según los cambios en el ritmo de eliminación y también según el cambio en la forma de elección. Como es que van a ir al baño a orinar, si aumenta frecuencia y cantidad. Digamos que el último apartado es una mezcla. Para esto, primero tenemos que considerar que lo normal de que todos tendríamos que orinar es aproximadamente de 1200 a 1600, 1700 ml por día. Un estándar es 1,5 litros al día, ¿ya? Eso es lo normal. Pero empecemos por los trastornos en la cantidad. Vamos a tener el primero que es poliuria. Se van a dar cuenta que ahorita vamos a ver y todos van a terminar en uria. Uria. Así se apellida una amiga. Ahora, para que ustedes se acuerden de la palabra, se tiene que fijar en el prefijo. Esto lo estudiaron en lenguaje. ¿Qué es prefijo? Lo que viene al inicio de la palabra, ¿cierto? Poli. Cuando yo digo poli, ¿a qué hago referencia? A mucho, alto, ¿cierto? Y si decimos poliuria, es que hay un aumento de la cantidad de orina que el paciente orinó en el día, ¿cierto? Ahora, aquí tenemos una medida, que la poliuria se va a presentar cuando el paciente, o vamos a decir que hay poliuria cuando el paciente tenga una inyección de más de 2 litros en un día, ¿ya? En 24 horas se dice. Eso ya podemos llamar nosotros poliuria. Ahora, oliguria, otro término, es cuando hay menor cantidad de la esperada, menor de lo normal. Cuando hay menos de 500 ml en un día, menos de medio litro. Y el último es anuria, que se supone que significa ausencia, ¿cierto? Sí, que no hay. Anuria, en realidad puede que haya, pero es muy poco, ¿ya? Menos de 50 ml, eso es poquísimo, ni medio vaso, pero, ¿ya? Y estos tres términos engloban a lo que es un trastorno en la evacuación de orina en cantidad. No se olviden estos tres, son los más fáciles de aprender. No se confundan oliguria y anuria, no son lo mismo. Ambos son disminución, pero tienen sus medidas. Oliguria menos de 500 y anuria menos de 50. Eso es P. Ahora, vamos a hablar de los trastornos en el ritmo de la evacuación, es decir, si es que va más veces al baño o va más menos veces. Ahora, yo puse ICC. ¿Qué significa esto en fisiopato? Insuficiencia cardíaca congestiva.
¿cierto? Vamos a observar que tanto la nicturia como la oxiuria se va a presentar más que todo en pacientes que presentan insuficiencia cardíaca. Por eso les estoy poniendo eso. Nicturia es cuando el paciente orina más en la noche que en el día. Básicamente es eso.